Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Hoy hemos vuelto con nuestro miércoles de CNA, el mejor día de la semana. Bueno, lo primero que necesito saber es si se escucha más o menos bien, porque yo aquí escucho con un poquito de eco. Pero lo que me importa no es cómo escucho yo, así como lo escucháis vosotros. Así que, ¿cómo vamos? ¿Se escucha bien? Más o menos. Albertino, ayúdame. ¿Se escucha más o menos? ¿Se escucha nada, Luis? Solo se ve tu nariz enorme. O no, tus gafas. O se ve que no tiene nada de pelo. Algo se escucha. Tere, ayúdame. G, gracias. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Un poco de eco. Bien, pues déjame. A ver si abro la puerta. He vuelto. Vamos a ver si mejora un poco. Bien, muchas gracias. Vamos a ver, abrí un poco la puerta, a ver si disminuye un poco el eco. Bien, ¿qué tal todos? ¿Qué tal todas? Bienvenidos otra vez. Hemos vuelto al miércoles de CNA. No sé, bueno, después del congreso del fin de semana, que fue tremendo, fue espectacular el congreso del fin de semana. Volver a los miércoles de CNA es casi como volver al primer año de la carrera, ¿no? Después de todas las vueltas que hemos dado en el fin de semana, volver a los miércoles con la construcción del razonamiento de base es como volver al principio de la carrera. Y está espectacular porque siempre me ha gustado de volver al principio de la carrera. Siempre me ha gustado de trabajar con los alumnos que están empezando. Por esto siempre estuve ahí en la parte de la enseñanza de la anatomía. En la carrera me encantaba, que era la gente que tenía más energía para tocar la cosa grande. Muy bien, y hoy vamos a hablar, como ya habéis visto, vamos a hablar del tema que fue el ganador, fue el vago y el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Cómo podríamos relacionar estas dos cosas que hay puesto en la literatura científica, obviamente, no una literatura de magufos, de gurús ni nada de esto, pero la literatura científica que puede avalarnos en esta dirección? Por cierto, lo que nos orienta esta mirada desde la literatura científica es subido a Telegram, lo he puesto en Telegram. ¿Habéis visto? Probablemente no, porque yo tampoco les avisé en las historias, pero los papers que vamos a utilizar para hablar hoy ya están todos en Telegram, ¿vale? Entonces, en nuestro canal de Telegram puedes acceder ahí al paper principal, que es este, que vamos a utilizar, y hay un par más de papers. Yo creo que he puesto como 5 o 6 o algo así, para no saturar el campo, ¿no? Hablando de campo receptor, para no saturar el campo, he puesto 5 o 6 más, y todos más o menos caminan en la misma dirección. ¿Cómo que todos más o menos caminan en la misma dirección, Luis? Todos más o menos caminan en la misma dirección, donde te dicen que cuando hay el desarrollo del síndrome de ovario poliquístico, lo que en general pasa es una disminución de la actividad parasimpática y un aumento de la actividad simpática. He puesto varios papers ahí para que podáis ver que se utiliza diferentes formas de verificar esta relación. Se utiliza diferentes formas dependiendo del paper, dependiendo del autor, del método con el cual está investigando. Pero independiente del autor, independiente del método de verificación, un 95% de los autores
concluyen que es una disminución de la respuesta vagal y un aumento de la respuesta simpática. Y hoy vamos a intentar entender cómo esto se organiza más o menos, qué rutas, qué mecanismos, por qué el vago puede ser un punto clave al proponer tratamientos, al proponer una solución para el control o para la resolución de esta condición, ¿vale? Entonces en Telegram, si no estáis suscrito a nuestro canal de Telegram, escribe aquí abajo Telegram. Yo creo que ya se te va a enviar directamente una invitación. Es gratis, es gratuito, ¿vale? Hola Agus, bienvenido. Entonces puedes escribir aquí abajo Telegram, que te enviamos una invitación para que puedas participar del grupo, descargar los papers y ahí puedes sacar tus propias conclusiones, ¿vale? Bien, pues entonces este paper que estamos hablando hoy es un paper que propone hipótesis para que podamos relacionar el sistema nervioso autónomo con el ovario poliquístico, ¿vale? Entonces, haciendo un pequeño repaso, ¿no?, de qué es lo que esperamos. Las manifestaciones clínicas más típicas del ovario poliquístico son las irregularidades menstruales, esto ya lo sabemos. Luego el hiperandrogenismo, las hormonas androgénicas súper altas, que puede ser clínico o puede ser simplemente bioquímico, ¿okay?, comprobado en prueba analítica, y el cambio en la morfología del ovario, ¿no? Hacemos una eco y ves ahí cambios en la ecografía. Además de esto, lo que vamos a ver son disfunciones reproductivas. ¿Qué son disfunciones reproductivas? Bueno, dificultad de quedarse embarazada o a lo mejor de mantener el embarazo, disfunciones reproductivas asociadas a esto. Y estas disfunciones reproductivas también están asociadas a múltiples comorbilidades como principalmente metabólicas, como la resistencia a la insulina, que es un marcador importante, ¿no?, una de las claves de todo esto. La exacerbación de esta resistencia a la insulina, si la paciente también tiene algo de obesidad, en particular, más que la obesidad, la adiposidad visceral, ¿no?, la grasa visceral tal cual. Hay un riesgo aumentado con estas mujeres que sufren de síndrome de ovario poliquístico, hay un riesgo aumentado de padecer de intolerancia a la glucosa, un riesgo aumentado de desarrollar diabetes del tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de diferentes efectos persistentes sobre el metabolismo respecto a la resistencia a la insulina, ¿no? Y además, estas personas, estas mujeres, estos pacientes son más propensos a desarrollar condiciones como ansiedad y desarrollar condiciones como depresión. Entonces, fíjate qué interesante, porque en esta pequeña parte que hemos hablado, diabetes, disfunciones reproductivas, problemas cardiovasculares, diabetes, obesidad, grasa visceral, ansiedad, depresión. En este pequeño preámbulo que acabamos de hacer, en esta pequeña introducción que acabamos de hacer, si no estuviéramos hablando de síndrome de ovarios poliquísticos, si estuviéramos simplemente hablando de disfunciones del sistema nervioso autónomo, ya nos cuadraría algo ahí, ¿sí o no? Ya nos cuadraría. Para nuestros alumnos del integrativo y del avanzado que estén presentes aquí, ya nos cuadraría más o menos, aunque no hubieran ovarios poliquísticos, ¿verdad? O me engaño, me equivoco. Decirme algo, cazadores, por fin. Entonces es raro, porque ahí ya algo ya empieza a cuadrar con las disfunciones autonómicas más conocidas, o al menos más divulgadas en la literatura científica, ¿verdad, Adri?
Entonces ahí ya empezamos a tener mira, hay algo diferente, hay algo distinto. Ahí encaja con lo que en general vemos en nuestros pacientes, nuestras cebritas, ¿verdad? Y se considera, obviamente, porque así lo es, el tema del ovario poliquístico como una disfunción, un trastorno, ¿no?, del sistema hipotalámico hipofisario. Vale, está bien. Y esta disregulación del sistema hipotálamo hipofisario ovario incluye ahí alteraciones en la liberación de gonadotrofina, en la hipersecreción de la hormona luteinizante, aumento de la producción ovárica de andrógenos, bueno, un montón de cosas. El tema no es darle vueltas a esto, incluso alteración del eje HPA, ¿no?, alteración de la producción de las hormonas adrenales. El tema no es darle vueltas a esto, pero nos equivocamos en un sentido. Nos equivocamos en pensar que esto solamente es una disfunción. Mira, hay un goteo aquí del aire. Nos equivocamos en pensar que solamente es un problema, un trastorno de eje hormonal. Ahí nos equivocamos. ¿Cómo que nos equivocamos, Luis? Claro, porque cuando imaginamos... Aquí tenemos una tormenta, así que un huracán, así que si escucháis ruidos raros es que el viento intenta llevar todas las cosas que están ahí en la terraza. Por cierto, hoy llevó la casa de Alice, la cabaña de Alice, que juega con la paralice, juega en la terraza, voló y fue al vecino. Hoy, espectacular, la fuerza del viento. Entonces nos equivocamos en pensar que esto solamente es un problema hormonal. ¿Por qué? Porque para que yo tenga un problema hormonal tal cual, yo dependo de una señalización neural. Dependo sí o sí de una señalización neural. Y el ovario está inervado, obviamente, por un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático, ¿no? El ovario está inervado, el ovario posee inervación autonómica. Cuando hablamos del nervio, de la inervación simpática, estamos hablando del nervio ovárico superior, por ejemplo, o del plexo ovárico, que viene desde el segmento lumbar superior. ¿Qué es el segmento lumbar superior, Luis? El segmento lumbar superior es ahí la charnela dorsolumbar, ¿no?, la transición tóraco-lumbar, que siempre consideramos en nuestras clases del integrativo del avanzado como un punto importante a considerarse, porque la pérdida de regulación, la pérdida de control sobre esta zona puede generar cambios en la vasculatura peritoneal o en la estimulación del plexo pélvico, del perineo, de las vísceras pélvicas. Okay. Entonces tenemos ahí el nervio pélvico superior, el plexo ovárico, y estas fibras vienen desde las torácicas bajas, las lumbares altas. Muy bien. Y así como llevan parte de la información que se genera en la pelvis a esta misma zona. Bien. Y viene la parte parasimpática. También tenemos la parte parasimpática, como ya lo sabéis. Parte de la literatura, incluso esta literatura que os he puesto disponible hoy, es esta, okay, que es de Nature Scientific Reports, así que es un buen paper. Parte de la literatura, hablando de la inervación parasimpática, os va a decir que la inervación parasimpática de los ovarios viene de los plexos sacros, ¿vale? Los plexos sacros. Y yo veo como lo más correcto considerarlo como parte de los plexos sacros, pero parte de la literatura os va a decir que es del vago, que esta inervación parasimpática es del vago. Bueno, Luis, ¿y es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué consideras tú? ¿Qué es el vago? ¿Qué no es el vago? Yo de momento considero que no es el vago, considero que es el plexo sacro tal cual, ¿vale? ¿Y por qué consideras que es el plexo sacro? Porque no hay una literatura en humanos que nos diga que esta inervación del ovario es una inervación del vago. La literatura que tenemos es
¿Qué cosa hago bien? Tiene este goteo. A ver, ya lo voy a solucionar. Un minuto. Listo. Ya está. Solucionado. Rápido y corto, como un traste. Muy bien. Entonces, yo considero que esta inervación es una inervación parasimpática sacra. ¿Por qué? Porque no hay un paper que describa esta inervación vagal de los ovarios que lo describa a través de pruebas en humanos. Solo hay papers que lo describen en ratas, ratones, cerdos, y ahí se ve que el vago hace esta inervación. Pero es diferente, porque no son humanos, obviamente, ¿vale? Entonces, conclusiones de humanos, mejor que la hagamos a través de pruebas en humanos. Entonces, yo considero que es parasimpático sacro. Este paper te lo va a traer como vago, ¿vale? Cuando lo leas, yo te recomiendo que hagas más o menos como lo hago yo. Ah, mira, está diciendo que es del vago. Mira a ver cuál es la referencia que te propone. Luego vete a la referencia. Y si la referencia confirma lo que se está diciendo, bien, acéptalo o no, pero lee de dónde sale la información. Yo fui a buscar de dónde salió esta información, que es del vago. Son de 2 estudios de 1993. Uno no está disponible, el otro sí, pero es modelo animal. Igual, ¿ok? Por esto no voy a considerar el vago como el modelo parasimpático sacro, pero en el paper lo vas a leer así. Muy bien. Dicho esto, tenemos ahí la inervación simpática, tenemos la inervación parasimpática y tenemos la influencia vagal. Que son cosas distintas. Y vas a percibir que son cosas distintas mientras vayamos avanzando. ¿Ok? Y es importante esta regulación del sistema nervioso autónomo local, Luis, es imprescindible esta regulación del sistema nervioso autónomo local. ¿Por qué es imprescindible? Porque esta regulación del sistema nervioso autónomo local es parte del sistema regulador de la respuesta inmunoendocrina local. ¿Me sigues? El sistema simpático, el sistema parasimpático más el sistema vagal son parte del sistema modulador de la respuesta inmunoendocrina local. Es decir, si este sistema está mal regulado, la respuesta inmunoendocrina local es alterada. ¿Sí o no? Es una respuesta alterada. Y esto es lo que vemos, por ejemplo, en las condiciones como el diabetes, como el síndrome metabólico, artritis reumatoidea. Esto es lo que vemos, es este mismo ciclo que empieza con una disregulación autonómica y luego, después de la desregulación autonómica, empiezan a venir cambios morfológicos a la raíz de cambios sostenidos a medio y largo plazo en esta respuesta inmunoendocrina local. ¿Sí o no? Decidme algo. Si lo estoy complicando mucho, decírmelo. Luis, lo estás complicando mucho, por fin. Cállate. Pon esto en plan más sencillo, por fin. ¿Sí o no? Sí, más o menos. Bien. Entonces, imaginaros lo siguiente. ¿En qué tipo de pacientes tenemos mayor actividad simpática? ¿En pacientes más obesos o menos obesos? Tenemos en pacientes más obesos o menos obesos tenemos una actividad simpática más alta, es decir, una actividad inflamatoria más alta. ¿En cuál de los dos tenemos una respuesta simpática más alta? Obesos, ¿verdad? Pacientes obesos. Muy bien. En estos pacientes obesos, por ejemplo, suele haber una disfunción autonómica, ¿no? ¿En qué dirección va la dirección autonómica? Va en un sentido de una hiperactividad simpática. La hiperactividad simpática está más presente en pacientes obesos porque hay más inflamación. Muy bien. Entonces, imagínate lo siguiente, que se ha demostrado que una menor
adiponectina de alto peso molecular, una forma que es biológicamente activa, que está estrechamente asociada a la sensibilidad a la insulina y a los trastornos metabólicos. Se ha demostrado que esta adiponectina está inversamente asociada con una mayor actividad simpática en mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Bien. Se demostró también, por ejemplo, que la testosterona está positivamente asociada con la actividad nerviosa simpática. En mujeres delgadas que sufren con síndrome de ovarios poliquísticos. Y que la inflamación de bajo grado podría desempeñar un papel potencial en la mediación del efecto de la disfunción simpática sobre el hiperandrogenismo o sobre la resistencia a la insulina. Entonces tenemos ahí el papel del simpático como un modulador de la intensidad de estas respuestas, si te das cuenta. Vale. Y entonces si el simpático es un potenciador de la respuesta pro-degeneración, pro-agresividad, pro-inflamación, pro-degeneración, pro-disfuncional, si el simpático es un marcador más en dirección pro-disfunción, el parasimpático obviamente lo vamos a interpretar como posiblemente un sistema protector, ¿sí o no? El parasimpático probablemente es un sistema protector, porque ya sabemos que el parasimpático tiene funciones importantes ahí en actuar como el freno del sistema simpático, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar de posibles vías y mecanismos que pueden estar actuando sobre el síndrome de ovario poliquístico que tengan que ver con la actividad del sistema autónomo. La primera de ellas, la regulación del metabolismo energético. La regulación del metabolismo energético a través de la señalización vagal. Y esta señalización vagal, ¿de dónde va, Luis? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, es bidireccional. Es bidireccional. Entonces, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con ovario poliquístico, sufre con sobrepeso o son obesas, la mayor parte. ¿Okay? La obesidad empeora la resistencia a la insulina, la obesidad empeora la hiperinsulinemia compensatoria, que a su vez va a promover adipogénesis, va a reducir la lipólisis. La obesidad tiene muchos efectos dañinos al cuerpo, ¿no? Y además, la obesidad suele estar acompañada de una inflamación crónica sistémica o específica de algunos tejidos del estrés oxidativo, lo que también ocurre en el ovario, por ejemplo, en los ovarios. Y esto va a perjudicar obviamente el desarrollo y la maduración de los ovocitos y reduce la fertilidad, ¿no? Okay. Por lo general, la pérdida de peso es el primer paso del tratamiento del ovario poliquístico. Muy bien, y se han propuesto varias estrategias para pérdida de peso, como dieta, ejercicios, cambio de comportamiento, incluso cirugía bariátrica en casos de obesidad más severa. ¿Okay? Bien, sin embargo, estos pacientes que sufren con ovario poliquístico a menudo no logran mantener estas intervenciones, estos cambios. A menudo no logran mantener los cambios. Y presentan altas tasas de abandono del tratamiento, de este tratamiento de pérdida de peso, lo que disminuye los efectos a largo plazo de las intervenciones. Bien, ¿qué tiene esto que ver con el vago? Porque ya sabemos, por ejemplo, que el vago establece esta relación bidireccional entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central. Okay. Y que tiene un papel importante en la regulación del metabolismo energético. Hay pruebas que la alteración de la señalización vagal está relacionada con el aumento de peso inducido por la dieta, ¿no? Hay pruebas que hay una relación de una cosa con la otra. Y la modulación del vago ofrece una vía para tratar la obesidad. Esto ya está estudiado. Distintos estudios clínicos en pacientes con depresión o epilepsia, por ejemplo, ya han
reportado un efecto significativo de la estimulación del vago sobre la pérdida de peso, por ejemplo, ¿no? La estimulación del vago valiendo como una herramienta para no solamente para perder peso, sino también para mantener las ganancias que uno ha obtenido, los beneficios que uno ha obtenido, con los cambios de dieta, ¿no? Otros experimentos también demuestran que la estimulación crónica del vago reduce de forma eficaz la ingesta de alimentos y disminuye el peso corporal, aumentando las señales de saciedad. Aumentando las señales de saciedad. ¿Dónde? En el hipotálamo. ¿Vale? O a lo mejor retrasando el vaciado gástrico. Y si retrasa el vaciado gástrico, estoy enviando más aferencias vagales al centro diciéndole al sistema, mira, ya no hace falta comer. Entonces la primera vía que tenemos ahí que considerar cuando el vago, de cómo el vago influye en la respuesta del ovario poliquístico, la gestión del metabolismo energético, ¿vale? Esta es la primera vía, la regulación del metabolismo energético. La segunda vía, el segundo efecto que la estimulación vagal tiene es sobre la resistencia a la insulina. La segunda vía de corrección, la resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, es como si el vago tuviera un efecto antidiabético. ¿Vale? Bien, ya se observa, por ejemplo, que la resistencia a la insulina está presente entre 50 y 70% de las mujeres que tienen ovario poliquístico. Esto provoca un aumento de la secreción de insulina en las células beta pancreáticas, ¿verdad? Y esto va a conducir a una hiperinsulinemia compensatoria. Okay. Esto, a su vez, va a aumentar la producción de andrógenos, ¿no? De las células ováricas y va a inhibir la producción de globulina, de globulina fijadora de hormonas sexuales del hígado. Bien. Lo que va, obviamente, a dar lugar a niveles elevados de testosterona libre en la circulación. Muy bien. El vago tiene un papel clave en todo esto. Otra vez el vago tiene un papel clave en todo esto, en la homeostasis de la glucosa. Yo creo que ya hemos hablado 2 o 3 veces, ¿okay?, de que el vago es clave en la regulación del metabolismo de la glucosa, ¿vale? Las señales aferentes vagales, las señales aferentes son las señales que suben al sistema central, ¿no? La información que vamos a llevar, por ejemplo, al hipotálamo. Las señales aferentes dependientes de nutrientes generadas desde la parte superior del intestino delgado, que es el duodeno, donde está la mayor concentración de receptores vagales subdiafragmáticos que hablamos en los cursos, en la primera porción del duodeno, ¿no? En el estómago y en la primera porción del duodeno. Muy bien. Esta señal de los nutrientes que se genera ahí, y desde ahí hasta el hígado, activa el sistema eferente vagal a nivel del complejo dorsal del vago. Aquí no hay núcleo ambiguos, aquí solamente núcleo dorsal del vago, porque es el vago que va al sistema gastrointestinal. ¿Okay? Y esto regula la producción de glucosa hepática. Esta rama vagal eferente regula la producción de glucosa hepática, para más o para menos, ¿no? Entonces ahí tenemos un otro punto regulador importante del vago. Además de esto, el vago interviene en la mediación de la liberación de insulina en su fase inicial, así como optimiza la liberación postprandial de insulina del propio páncreas. Vale. Ya son numerosos estudios los que proponen que el desequilibrio del LSNA, del simpato vagal, está caracterizado principalmente por un aumento de la actividad simpática, disminución de la actividad vagal, se asocia a un metabolismo anormal de la glucosa. Entonces tenemos ahí ya 2 vías de comunicación. El primer mecanismo de regulación que hemos dicho es el
la regulación del metabolismo energético, ¿no? La segunda, la reversión de la resistencia a la insulina, un efecto antidiabético. Luego vendrá la tercera. Después les enseño este cuadro, que está muy bonito, está chulísimo, que tiene ahí todos los efectos que va a generar, ¿vale? Pero después les enseño el cuadro. Luego, la activación de vías antiinflamatorias. La activación de vías antiinflamatorias en sí mismo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la inflamación de bajo grado es un posible elemento que participa en el desarrollo o el mantenimiento del ovario poliquístico, ¿no? Y el vago ahí tiene un papel importante, esta es la tercera vía. Ok. ¿Qué vía? ¿Qué vías sería, mejor dicho, qué vías estaríamos trabajando con la mejor actividad vagal, hablando de ovario poliquístico? Estaríamos hablando de una vía hormonal, a través de la regulación de la respuesta del eje HPA, el vago siendo el sensor periférico y llevando la información al hipotálamo. Esta es una, ¿okay? La primera vía, una vía vago-hipotalámica. Como hemos hablado en el congreso, recordaros, en el congreso de la semana pasada hemos hablado de la vía vago-hipotalámica. Cuando hablamos de la regulación vagal del sistema de barreras, principalmente la barrera gastrointestinal, esta fue una de las vías que hemos debatido, ¿no? La vía que va del vago al sistema hipotalámico. Bueno, si estamos hablando que el síndrome de ovario poliquístico es una desregulación del eje hipotálamo pituitario ovárico o HPA, si quieres, adrenal, es importante la regulación de esta vía, es fundamental la regulación de esta vía, es fundamental, imprescindible la regulación de esta vía. Aunque el vago no vaya directamente a la pelvis, obvio, aunque el vago no vaya directamente a la pelvis, obvio que sí. Bueno, obvio que sí. ¿Por qué? Porque la respuesta antiinflamatoria, cuando hablamos de regulación del eje HPA, no estamos hablando de ninguna estructura que va directamente a la pelvis, no estamos hablando de ninguna estructura que tiene su localización anatómica dentro de la pelvis, ¿te das cuenta? Entonces, es influir sobre la respuesta de este eje para poder generar cambios en las respuestas inflamatorias que vamos a tener aquí abajo. Y si pensamos, ¿no? Si pensamos en la inervación de las vías simpáticas que van a la pelvis, hay del nervio ovárico superior, por ejemplo, del plexo ovárico, que sale ahí de la charnela, dorsolumbar, T12, L1, L2, T11, T12, L1, L2. Si pensamos en esta ruta de salida simpática, bueno, ¿dónde tendríamos que pensar? La pregunta sería anterior, ¿no? ¿Dónde tendríamos que pensar? ¿Y de dónde sale la estimulación que lleva la información a esta zona? Porque estamos hablando de esta zona aquí más o menos, ¿verdad? Estamos hablando de esta zona más o menos, pero la pregunta es, ¿quién lleva la información a esta zona? Esta es la pregunta anterior, ¿no? Y probablemente tenemos aquí algunos cazadores más avanzados que nos podrán ofrecer algún tipo de tip, de respuesta. No, Luis, ya sé cuál es la vía que lleva esta información hasta ahí, porque es la preneurona simpática, no es la preneurona simpática, es la preneurona simpática. Ya lo hemos visto en el curso 5.000 veces, ¿no? Es la preneurona simpática. ¿De dónde sale la preneurona simpática? Del tronco encefálico. Y si sale del tronco encefálico, obviamente, esta preneurona simpática que sale del tronco encefálico, llevando una información descendente, necesita de una información que suba más eficiente para poder modular la información que baja. Si no te gusta la respuesta, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que cambiar? Si no te gusta la respuesta, ¿qué tenemos que cambiar? Fenómenos. Aquí no puedo animarme mucho, porque si subo mucho la voz, el eco se explota. Pero si no nos gusta la respuesta, ¿qué tenemos que cambiar? Decirme. Y en este caso, ¿de dónde viene la pregunta? ¿Por qué vía vendrá la pregunta? ¿Verdad, Carito? Si no nos gusta la respuesta, cambiamos la pregunta.
Claro. Y en este caso, ¿qué pregunta estamos cambiando? Bueno, estamos cambiando la pregunta que sube por el vago, ¿verdad, Nola? Entonces, esta es la primera parte, la regulación del eje HPA. Muy bien. La parte 2. ¿Tenemos otra? Sí, tenemos otra. Que es la vía colinérgica antiinflamatoria. Ok. ¿Qué es la vía colinérgica antiinflamatoria? Bueno, la vía colinérgica antiinflamatoria es más o menos lo siguiente. Está documentada en la literatura desde hace mucho que el sistema inflamatorio del cuerpo es el sistema simpático. Y el sistema antiinflamatorio también es el sistema simpático. El sistema simpático hace las dos funciones. ¿Okay? Pero se identificó hace un par de años que el sistema parasimpático a lo mejor también participaba en esta antiinflamación. El sistema parasimpático también participaba en esta antiinflamación. Y participaba en esta antiinflamación aumentando su liberación colinérgica en la periferia. Entonces, fíjate, para esta segunda vía, para este mecanismo que estamos hablando ahora, la vía colinérgica antiinflamatoria, lo que nos importa es aumentar el disparo colinérgico, aumentar el disparo parasimpático. En lo anterior, que estábamos hablando, vago hipotalámica, no era esto, no era el disparo parasimpático que me importaba, era la información que subía, que generaba un cambio en la respuesta que bajaba. Esta no, esta yo necesito un aumento del disparo parasimpático. Y este aumento de disparo parasimpático tiene células, se dirige a células específicas que son los macrófagos intestinales. Entonces, cuando aumento este disparo parasimpático en dirección a los macrófagos intestinales, lo que vamos a tener es una reacción local donde hay una disminución de la respuesta inflamatoria y un aumento de la respuesta antiinflamatoria, ¿vale? Y si tengo un aumento de la respuesta antiinflamatoria, tengo una mejor modulación de la insulina, una mejor modulación de la glucosa, una mejor regulación de la ingesta de comida, una mejor regulación del consumo energético del propio cuerpo, una mejor regulación del disparo antiinflamatorio. Muy bien. Y tenemos que sumar ahí un otro elemento más, que es lo que llamamos de vía simpatoadrenal. Vía simpatoadrenal. Esta vía simpatoadrenal también está modulada por una aferencia vagal, una pregunta vagal, una información vagal que sube y modula una respuesta simpática que baja, una respuesta neural. ¿De acuerdo? El nervio ovárico superior, plexo ovárico, la respuesta simpática que sale de las lumbares altas, torácicas bajas y que va a los ovarios, generando cambios estructurales locales. Entonces ahí cuando hablamos de la activación de vías antiinflamatorias, la podemos dividir en tres: una vía vago-hipotalámica, una vía vago-vagal, una vía vago-simpática. ¿Sí o no? Dos de ellas son vías neurales, una de ellas es una vía hormonal. Así que dos vías son vías de respuesta rápida, una vía es una vía de respuesta lenta. ¿Sí o no? Decidme algo, por favor, decidme algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se lo complicamos demasiado? ¿Sí o no? Son tres, nos quedan tres. Ponte las pilas. Nos quedan tres. Por cierto, que Ruby me dejó aquí unos mensajes. Por cierto, Albertino, ya sé que tú estás, Albertino, que eres una máquina, pero aprovecho que Ruby me dejó aquí el mensaje que hoy es el último día para inscribirte en el SNA avanzado con precio, en el SNA avanzado y SNA integrativo. El integrativo de agosto, el avanzado de septiembre, ¿vale? Con los descuentos que hemos ofrecido en el congreso. ¿Vale? Es el último día. Así que inscríbete hoy, y si no te da tiempo de inscribirte hoy, pues envíale un mensaje de soporte a Ruby diciéndole: Ruby, no me da tiempo hoy, déjame un ratito más, porque ahí a lo mejor, hablando del corazón de Ruby un poquito, yo ya no tengo más esta capacidad, ¿vale? Pues acordaros esto, es importante
porque es un ahorro importante. Ok. 3 vías hemos hablado, siendo que la tercera se divide en 3. Ok. Cuarta vía, cuarto mecanismo. La restauración o la recuperación o el restablecimiento de la homeostasis del eje microbiota gut-brain. El restablecimiento de la salud del eje microbiota gut-brain. Ok. ¿Qué? Bueno, el vago, ya sabéis, es importante para la regulación de la microbiota, ¿no? Hemos hablado en distintos momentos que el vago posee campos receptores periféricos que perciben los cambios del bioma. ¿Okay? ¿Cómo se activan las vías? Montse. Se activan las vías con, bueno, depende de qué vía estamos hablando. Si estamos hablando de la insulina, se activa por la glucosa. Si estamos hablando del metabolismo energético, se activa por la leptina, por la grelina, por la colecistoquinina. Si estamos hablando de la vía antiinflamatoria, se activa por marcadores inflamatorios. Entonces, depende de la vía que estamos hablando. Ya hemos hablado de 3, estamos llegando a la cuarta, ¿no? Y en la cuarta, ¿cómo se activa? Pues con cambios de la microbiota. Esto se llama restablecer la homeostasis del eje microbiota gut-brain, okay, o microbiota gut-brain axis. El vago posee receptores que identifican las bacterias gastrointestinales, para más y para menos, ¿no? Esto ya lo sabemos. Y ya sabemos también, porque hemos visto en el congreso, estuvo estupendo, que el vago también tiene una función importante en la regulación del plexo entérico, en la regulación del microbioma local, principalmente respecto a las uniones estrechas, o como me gusta más decir, los tight junctions, ¿no? Los tight junctions. El vago tiene un papel importante ahí para mantener la adhesión de las tight junctions, o la unión de las tight junctions, y hacer de verdad esta barrera una barrera semipermeable, no hiperpermeable. Más que esto, el vago regula la actividad de las células gliales. Regula la actividad de las células entéricas gliales, que fue otro mecanismo que hablamos en el congreso, ¿verdad, Nacho? Felicidades, presidente, fue un super congreso. Yo creo que salieron todos contentos. Entonces, el vago regula la respuesta de las células gliales. Y las células gliales ya sabemos que son muy importantes para la modulación de la respuesta inflamatoria. No solamente para la regulación de la respuesta inflamatoria, porque fíjate, cuando hablamos de células gliales, también tenemos células gliales en la médula espinal, también tenemos células gliales aquí arriba, que es lo que llamamos de microglia, ¿no? Microglia. Ok. Hemos dicho al principio, ¿no? Estos pacientes que sufren con síndrome de ovario poliquístico, estos pacientes están bajo un riesgo más elevado, o tienen un riesgo más elevado, o están más propensas a desarrollar condiciones como ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión en general están asociadas a un hiperdisparo de la respuesta proinflamatoria y también por una hiperreactividad de las células gliales, los astrocitos, las células de la glia. Entonces el vago regula esta actividad ahí abajo a través de esta regulación del eje microbiota gut-brain axis. Okay. El vago también disminuye la liberación de marcadores proinflamatorios ahí abajo, como la interleucina 1, TNF-alfa, y aumenta la liberación de marcadores antiinflamatorios ahí en el sistema gastrointestinal, ahí abajo. Bueno, Luis, ¿por qué estás hablando tanto del sistema gastrointestinal? Pues estoy hablando tanto del sistema gastrointestinal porque ahí está parte del sistema de mucosas que va a producir la regulación también de los elementos que componen los ovarios poliquísticos, ¿no? De las estructuras que componen el ovario poliquístico, ¿no?
Entonces, cuando tenemos más inflamación, tenemos más fibrosis, tenemos menos oxígeno local, tenemos más vasoconstricción, menos nutriente circulando, es deficitaria la estimulación de la glándula o de las glándulas. Entonces, ahí tenemos problemas obvios, ¿no? de regulación. Aún más, estamos hablando que son pacientes que tienen más probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina. Pues entonces, estar más inflamado influye en esto. Pues es obvio que sí. También influye la microbiota, Silvina. ¿Ok? Entonces la inflamación es clave. El vago ahí también, la regulación de este eje microbiota gut-brain axis también modula las funciones del sistema inmune. No hemos dicho al principio que un aumento de la actividad simpática genera un cambio en la respuesta inmune endocrina. No lo hemos dicho al principio. Lo hemos dicho, ¿sí? ¿Sí o no? Decirme algo, que ya... Los 43 ya me pasan factura. Bueno, uno, los 43 me pasan factura. Y dos, el hecho de estar hace 3 semanas sin practicar nada de ejercicio por el tema de las fracturas que se han encontrado en las lumbares, mira, la camiseta ya empieza a ponerse grandota, ¿no? Ya empiezo a ponerme delgadito. Sí lo hemos dicho, ¿verdad, Adri? Entonces, si estamos hablando de que es un eje disfuncional inmune endocrino, la regulación de la respuesta inmune me importa. Esta regulación viene a través de la estimulación vagal y modula la composición, obviamente, la composición de la microbiota local. Regula la composición de la microbiota local. Entonces ahí tenemos nuestra cuarta vía. Hemos hablado de la regulación del metabolismo energético, hemos hablado de los efectos antidiabéticos, muy bien. Hemos hablado de la activación de las vías antiinflamatorias, que son 3 todavía. Hemos hablado ahora del restablecimiento de la homeostasis del eje microbiota gut-brain axis. Okay. Hemos puesto ahí 5 efectos distintos. Muy bien. Luego avanzamos para otra vía, otro mecanismo. Agustín, vamos volando. Nos quedan 12 minutos, ya estoy llegando a la quinta, creo que tiempo nos dará. Restablecer el balance, el equilibrio simpato-vagal para mejorar las condiciones cardiovasculares asociadas. Ok. ¿Qué tiene que ver el ovario poliquístico con condiciones cardiovasculares? ¿Qué tiene que ver el ovario poliquístico con condiciones cardiovasculares? Pues no entiendo qué tiene que ver los ovarios con el corazón. No entiendo, me pierdo. No te pierdas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no quieres que me pierdas? Me estás hablando de ovarios, estamos hablando de la pelvis, ahora me llegaste al corazón y ya no sé de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema que está mal regulado. Perdón. Las pacientes que sufren con ovario poliquístico, hemos comentado al principio, tienen un perfil de riesgo cardiovascular aumentado. ¿O no? No hemos dicho al principio, un perfil de riesgo cardiovascular aumentado. Eso está documentado en la literatura, no me lo estoy inventando yo. ¿Ok? Está documentado en la literatura. ¿Ok? Pues ¿cómo entonces el tema del ovario poliquístico podría estar generando estos cambios, este aumento de riesgo cardíaco? Pues no hemos dicho que aumenta la resistencia a la insulina. No hemos dicho que las personas que tienen ovario poliquístico están más propensas a desarrollar sobrepeso o obesidad. No hemos dicho que hay hiperandrogenismo. No hemos dicho que hay problemas en la regulación metabólica en un sentido de saciedad. No hemos dicho que hay un aumento de la secreción de la insulina. No hemos dicho que hay un problema en el metabolismo de la glucosa. No hemos dicho que hay un aumento del riesgo de desarrollo de diabetes del tipo 2. No hemos dicho que hay un problema en mayor concentración de marcadores proinflamatorios y una respuesta antiinflamatoria ineficiente.
No hemos dicho que el eje microbiota gut-brain está alterado con aumento de permeabilidad de barrera, con alteración de la microbiota local. Que todo esto produce más inflamación y más inflamación y más inflamación. ¿Y dónde va la inflamación? Al torrente sanguíneo. ¿Y dónde llega? Pues al corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Pues empieza a sufrir más, empieza a inflamarse más. ¿Qué pasa con la resistencia vascular periférica? Pues la resistencia vascular periférica aumenta. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con la flexibilidad de las arterias? Pues las arterias ahora están más rígidas. Si las arterias están más rígidas, el corazón trabaja más o trabaja menos. Si tengo arterias más rígidas, más duras, el corazón trabaja más o el corazón trabaja menos. Pues el corazón trabaja más. Si el corazón trabaja más, tengo una sobrecarga cardíaca. Tengo una sobrecarga cardíaca con elementos de riesgo, con otros factores de riesgo. Ya está ahí tu perfil. ¿Quién conecta todo esto? El sistema nervioso autónomo conecta todo esto. ¿Verdad, Laura? El sistema autónomo no es todo, pero todo pasa por el sistema nervioso autónomo. Si tengo alteración del sistema nervioso autónomo y esto se mantiene en el tiempo, voy a tener afectación de otros órganos importantes, otras vísceras importantes. Entonces, ¿y qué pasa en esta situación? Hay una disminución del tono vagal, como hemos dicho. ¿Verdad? Fenómeno. Una disminución del tono vagal. Si yo tengo una disminución del tono vagal, ¿qué pasa con el efecto cardioprotector del vago? Disminuye el efecto cardioprotector. Y al disminuir el efecto cardioprotector y aumentar la actividad simpática periférica, porque tengo más inflamación, ¿qué pasa con el corazón? Mayor riesgo, mayor trabajo, mayor esfuerzo, y vamos a sufrir más. Entonces tenemos ahí la vía número 5, ¿no? El equilibrio simpatovagal, o el restablecimiento del equilibrio simpatovagal. Muy bien. Y nos queda una. La modulación. Nos queda una vía, que es la modulación de las disfunciones, trastornos, desequilibrios mentales. El vago también puede regular esto. También puede regular esto. ¿Cómo que el vago puede regular esto? Se ha investigado fenómenos en estudios principalmente con pacientes deprimidos, en estudios con pacientes deprimidos, pacientes diagnosticados con depresión, que la estimulación vagal mejora la conectividad entre áreas, zonas cerebrales que son clave para la resolución de la depresión, para la regulación del humor, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal. La estimulación del vago, clave para la modulación de circuitos superiores. Ok. Más que esto. La estimulación del vago inhibe la sensibilización del sistema a citoquinas inflamatorias. Inhibe esta sensibilización a citoquinas inflamatorias. Ok, si yo inhibo una sensibilización a citoquinas inflamatorias, es decir, una respuesta neuroinflamatoria, yo estoy dejando el cuerpo más resistente, porque yo estoy inhibiendo la sensibilización, le estoy haciendo más resistente. Okay. Tengo más capacidad de respuesta. Esto. Aguanto más. Esto. Aguanto más. Ok. Bien. Y por último, como último efecto, modula la neurogénesis hipocampal. El hipocampo modula la neurogénesis hipocampal.
¿Qué esto tiene que ver? ¿Te acuerdas que hemos visto allá en el integrativo en el avanzado circuito límbico anterior? Circuito límbico anterior. Ok. Silvina, pues puede aplicarse esta estimulación para restablecer la homeostasis en estrés crónico. Después de verificarse el estrés crónico es real, sí, se debe. ¿Ok? Como hemos visto, hay circuito límbico anterior en el integrativo, ya hemos visto circuito límbico anterior en el avanzado. Este circuito límbico anterior que está disfuncional, el vago modula esta neurogénesis hipocampal. Ok, si modulamos la neurogénesis hipocampal, ¿qué estamos haciendo? Un efecto neurobiológico generando una mejor adaptación en circuitos superiores para que el paciente pueda adaptarse mejor. Y estamos hablando de pacientes que tienen una tendencia mayor a ansiedad y depresión, que son los pacientes que sufren con ovario poliquístico. Ok, si quisiéramos añadir otra cosa más, podríamos añadir la regulación del eje microbiota gut-brain axis. Ok, porque como ya hemos dicho, la microbiota influye también en estos estados de alteración superior. Entonces hemos hablado de 6 vías y mecanismos con los cuales el vago influye en esta respuesta al tratamiento de ovarios poliquísticos, ¿no? Regulación del metabolismo energético, que es una vía bidireccional, los efectos antidiabéticos, la activación de las vías antiinflamatorias, que hemos dicho son 3, luego restablecimiento del eje microbiota gut-brain axis, bien, más que esto, el restablecimiento del equilibrio simpatovagal, que será importante para mejorar los outcomes cardíacos, y la modulación de las funciones centrales a través de la mejora de la neurogénesis hipocampal, de la disminución de la sensibilidad a la inflamación que pasa en las células centrales, la modulación de la corteza prefrontal de la amígdala y la regulación del eje gut-brain, microbiota gut-brain axis. Y ahí tenemos las 6 vías. He cumplido con la pauta, las 6 vías de regulación con las cuales el vago puede influir en esta respuesta de los ovarios poliquísticos. Ok, wow, vaya recorrido, ¿no? Fue un poco deprisa. A lo mejor ya no estábamos en el primer año de la carrera, a lo mejor ya estaríamos ahí en el segundo año de la carrera, un poquito rápido. Podríamos dejar un directo para cada vía de estas, ¿no? Pero no es la idea. Entonces, Luis, vamos a ver, Tere, estos cambios en la neurogénesis hipocampal se está estudiando en la cátedra de la doctora Nazaret Castellanos en la Universidad Complutense. Espectacular, Tere. Muy bien, muy bien. Me encanta cuando la gente investiga estas cosas porque ya sabemos que funcionan desde hace mucho tiempo, pero cuanto más evidencia haya, mejor para que podamos seguir creciendo en este sentido, ¿verdad? Muy bien, entonces, como ya sabéis, Luis, ¿y dónde voy a encontrar esta imagen chulísima que me acabas de enseñar y que no he podido leer nada porque estaba muy pequeñita? En Telegram, ya te he dicho, ¿no? Está en Telegram. Esta es la imagen del paper que está aquí al final. La imagen del paper que está aquí al final. ¿Dónde la encuentro? En Telegram. Telegram es el canal donde disponibilizamos todo el material para que tú puedas consultar si de verdad lo que estoy hablando yo es verdad o no. ¿Verdad? Yo aquí, nadie tiene que fiarse de mí para nada. Yo te pongo ahí el material, tú te pones a leer. Hay 5 o 6 papers que he puesto ahí que hablan de la variabilidad cardíaca. Ahora, 2 cosas. Primero, para quien no es nuestro alumno y quiera empezar a ser nuestro alumno, en agosto empieza el curso siguiente del integrativo, en septiembre empieza el curso siguiente del avanzado, ¿ok? Así que si no te has suscrito aún todavía con valores promocionales, envíale un mensaje al soporte, a Isabel, a Ruby, para que lo hagas con valores promocionales. Eso para los no alumnos, ¿ok? Quien estuvo en el congreso tiene hasta hoy para hacer la inscripción con valores bastante reducidos. Este es el regalo que les hemos dado a quien quiera renovar su plataforma o
invertir en una nueva formación que ya hemos visto que el avanzado será diferente. Bien, ahora para los alumnos, para nuestros alumnos. Ya sabéis del congreso, esto ya lo hemos dicho hasta hoy, para los alumnos, los estudios más importantes, los estudios más fáciles de encontrar, hablando de... ¡Qué grande! Simón, qué grande, estaremos juntos, ¿vale? Entonces, los estudios más fáciles de encontrar, hablando de variabilidad de la frecuencia cardíaca y ovario poliquístico, hablan principalmente de los dominios de frecuencia. Qué grande, Adri. No te jubilas, pronto ya serás profe, ¿no? ¿Cómo trabajas estas vías? Pues Montse, ¿cómo trabajas esta vía? ¿De qué técnicas utilizas? Esto se llama SNA integrativo y SNA avanzado. Es una formación, ¿no? Hay varias formas de tratarlas, pero ahí no es tema para un directo, ¿vale? Que vale muchísimo, Jenny, vale muchísimo. El valor es incalculable el valor. El precio no lo sé, ahí tienes que mirarlo en el sitio web. El valor, inestimable. Pero para los alumnos, los más fáciles estudios que hay, utilizan los dominios de frecuencia, no los dominios de tiempo. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Que encuentran... perfecto, Adri. Que encuentran la LF más alta, la HF más baja y la relación LF-HF más elevada también. Nosotros todavía no trabajamos mucho con estos conceptos, ¿ok? De LF-HF, pero para que tú sepas, los artículos más fáciles de encontrar utilizan esto. Punto 1. Punto 2. He puesto en Telegram también algunos artículos que investiguen directamente la actividad simpática. Ya lo sabéis que se investiga directamente la actividad simpática a través de la conductibilidad de la piel. Y en estos estudios de conductibilidad de la piel también se ve que la actividad simpática está más elevada en estos pacientes. No con la variabilidad cardíaca, pero con la conductibilidad muscular. Punto 2. Punto 3. Se probó con camilla de tilt, ¿no? Camilla de tilt. Camilla de tilt, si estamos hablando de camilla de tilt, ¿de qué estamos hablando? ¿T1, T2 o T3? Esta parte es para los alumnos, ¿sí? Bueno, Luis, yo pronto seré alumno, pues quédate ahí entonces que ya empiezas a aprender con esto, para que sepas críticamente qué es lo que se está valorando. Si estamos hablando de camilla de tilt, ¿de qué estamos hablando? ¿T1, T2 o T3? T1, T2, T3, T1, T2, T3, T1, T2, no, qué máquina, no es una máquina. T2, ¿verdad? Fenómeno. Entonces, T2, T2, María, perfecto. En estas pruebas de T2, con camilla de tilt, también la RMSD más baja y el simpático mucho más alto. ¿Ok? Como ya sabéis, solo un mensaje más. Pero, concluyendo esta segunda para ingresar en la tercera. Como ya sabéis, ya hemos dicho, tenemos 3 loops de regulación. El loop K, el loop troncoencefálico y el loop simpatoadrenal. El ovario poliquístico, en teoría, sería un loop simpatoadrenal, si te das cuenta, sería un loop simpatoadrenal. ¿Okay? Si avanza y empieza a generar otros cambios, ahí empieza a ser un loop K o un loop troncoencefálico. Pero en un primer momento, simpatoadrenal. Bien, y entonces, cuando es un loop simpatoadrenal y sospechamos de que hay algo, ¿cómo le pillamos al sistema? ¿Cómo no le permitimos al sistema que nos engañe? Con una prueba de función, ¿te acuerdas? Con una prueba de función. Si no te sale nada en T1, ¿qué hacemos? Una prueba de función. Dale una prueba de función. El sistema te entrega. El sistema te lo va a dar. ¡Pum! ¿Por qué? Porque ahí le pedimos al sistema que funcione y el sistema funciona más o menos y te dará un loop disfuncional. Te dará una respuesta alterada. Es ahí donde tú lo pillas, ¿verdad? Ya hemos dicho esto. Entonces, eso es importante. Así como la camilla de tilt, tú puedes utilizar otras herramientas para probar esto, como por ejemplo la respiración. Y una curiosidad, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Es que encontré
encontré un par de papers que todavía no me dio tiempo para leerlos, los he leído así, pero con poca atención, que ya nos habla, por ejemplo, de una dilatación de las arterias abdominales en algunas condiciones de cronicidad, en algunas condiciones de enfermedad crónica, dilatación de las arterias abdominales. ¿Os acordáis que eventualmente hablamos que es imprescindible la vascularización esplácnica? Es uno de los puntos. Acaban de salir este año, 2023. Pero bien, sigue. Punto 3, que estábamos hablando antes. Hemos hablado del punto 1, dominios de frecuencia. Punto 2, en T2, se te lo va a entregar todo. Y el punto 3 es que sí, que he encontrado, no, aneurisma no, Albertino, solo con un mayor ensanchamiento, una mayor dilatación de las arterias abdominales, lo que nos sugiere un shunt arteriovenoso, es decir, dificultad de mantener la bulimia. Vale. Punto 3, que soy muy pesado con el tema, ya lo sabéis, no sería una éstasis, María, tal cual, pero una dilatación de estas arterias. Como si lo comparamos a los controles, las arterias están más dilatadas. Si están más dilatadas, claro, la dificultad para el drenaje local es mayor. O, si no hay dificultad para el drenaje local, la fuerza que tengo que ejercer sobre el drenaje local será mucho mayor. Si la fuerza tiene que ser mayor, la actividad simpática también. Pero lo estoy leyendo, voy a invertir más tiempo ahí, probablemente para llevar esto al avanzado. Vale. Y punto 3, como ya sabéis, soy muy pesado, soy muy cansado, soy muy obsesionado con el tema. Sí que me puse a buscar más estudios, y al buscar más estudios encontré ahí un par de papers que hablan de la RMSSD y que hablan de la SDNN. ¿Vale? La mayor parte habla de la SDNN como elemento periférico de corrección, más importante, pero sí que hay también hablando de la RMSSD, lo que cuadra más o menos con la calidad metodológica que preconizamos en nuestros análisis clínicos. ¿Vale? Esto para los alumnos, porque quien no es alumno probablemente no entendió absolutamente nada de lo que hemos hablado. ¿Vale? Pero esto ya es un tema para septiembre, ya es un tema para el avanzado, pues ya es el siguiente nivel que vamos a empezar a poner en el avanzado. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias a todos, a todas. Al final no tardé tanto, expliqué 6 efectos moduladores con vías y mecanismos vagales sobre el síndrome de ovario poliquístico. Hemos hablado también de los diferentes estudios que están en Telegram. Luis, no sé qué es Telegram, escribe aquí abajo Telegram, te va a llegar una invitación para que puedas participar, es gratuito. Lo único es que tú tienes que escribir solo Telegram. No escribas Telegram, gracias, hola Telegram, Telegram, y ya está. Y listo. Y ahí se te envía una invitación para que tú puedas participar. Y si no estás también en nuestro canal de YouTube, escribe aquí abajo YouTube, te enviamos una invitación. Ambos son gratuitos, ¿ok? La información está ahí para que tú puedas disfrutarla. Muy bien. Y pronto vamos a tener un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago, que todavía no lo hemos divulgado, pero ya me estoy adelantando, como ya lo sabéis, me adelanto y luego Ruby me ayuda a cumplir con las promesas, ¿verdad? Entonces, en 2 semanas más o menos, si no me equivoco, estéis atentos, que vamos a hacer un evento que se llama Anatomía Clínica del Nervio Vago, ¿vale? Jenny, somos de Madrid, ¿vale? Muy bien, cuidaros mucho, nos vemos pronto. No os olvidéis de meterse en el integrativo y el avanzado que termina hoy la fecha, ¿vale? Nos vemos pronto. Genial, excelente información, muy interesante, educativa y práctica. Súper, Juan, muchas gracias. Cuidaros mucho. Nola, vamos a apuntar nuestra clase en el Breathwork, ¿eh? Cuidaros mucho. Laura, nuestra clase en el Breathwork. Nos vemos pronto, fenómenos. Un abrazo a todos, un abrazo a todas.